Ahora está empezando a entrar a la sala la gente. Está ingresando de a poquito la gente a la sala de Zoom. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Veo hartos saludos así. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos esperando unos minutos que se integren las personas que están esperando. De a poquito se va llenando nuestra sala de Zoom. Hola desde Lima, Perú, Fabiola Anchorena. Bienvenida, Fabiola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carla nos dice hola a todos. Desde La Serena también. Qué bien, desde Coquimbo. Nos alegra saber que nos están viendo desde distintas localidades. Todavía estamos esperando un poquito que se conecten las personas, que se integren para poder comenzar. También estamos transmitiendo en nuestro Facebook Live Troquel para que nos busquen. Si ven que su conexión anda más o menos, también nos pueden ver desde ahí. Desde Viña del Mar también nos saludan. Desde Valdivia, Puerto Montt, wow. Pozo Almonte, Copiapó. Bienvenidos, bienvenidas. Desde Los Ángeles también. Muchas gracias por acompañarnos. Desde Puente Alto. Bueno, cada vez se une más gente, les cuento. Desde Conce también nos saludan. Desde Puerto Varas. Desde Cochabamba, de Bolivia. Bienvenida, Lucía. Qué agrado. Bien, ya tenemos más o menos llena la sala de Zoom, así que por mi parte voy a comenzar. Eh, Muy buenas tardes a todos y todas ustedes quienes nos acompañan nuevamente en nuestra iniciativa que llamamos Troquel Social. Bueno, si ustedes ya nos vienen siguiendo, nosotros hemos hecho 3 sesiones anteriores ya con este hashtag. Habíamos revisado recomendaciones para seleccionar libros infantiles y juveniles. También tuvimos una presentación sobre el libro álbum y la última que realizamos fue en torno a los libros informativos para niños y niñas. Y hoy día vamos a cambiar un poco el género literario y nos vamos a centrar en la narrativa gráfica. Me imagino que muchos de quienes nos están acompañando son lectores de cómics, de historietas, de novelas gráficas o quieren conocer un poco más sobre el género. Eh, esta iniciativa, como les decía, Troquel Social, nosotros la realizamos desde nuestra experiencia en nuestro comité de valoración de libros. En Troquel, nosotros somos varios miembros que cumplimos una labor de selección, de lectura, de evaluación, y constantemente estamos revisando las novedades editoriales en el campo de la literatura infantil y juvenil y hacemos una selección de aquellos títulos que nos parecen imprescindibles.
Y luego el resultado de toda esa labor de selección la publicamos en nuestro boletín semestral. Así que desde ya los dejamos muy invitados e invitadas a visitar este boletín, a revisarlo, a leerlo, porque también escribimos artículos en torno a las novedades literarias, tendencias, reseñas de libros, y con eso esperamos mantenerlos bastante actualizados. También nos saludan desde Venezuela, como veo por acá. Sean muy bienvenidos y bienvenidas también quienes nos escuchan en todas las regiones y fuera de Chile también. Bueno, como les decía, la presentación de hoy se llama Narrativa Gráfica, una aproximación al lenguaje visual y recomendaciones para su mediación. Y en esta charla nos vamos a introducir en el lenguaje de la narrativa gráfica a través de un panorama editorial actual, profundizando en sus formatos, criterios de selección y recomendaciones de lectura, desde la labor que cumplen tanto Rosario como Nicole, quienes son las expositoras hoy, como miembros del Comité de Valoración de Libros de Troquel. Rosario Medina es licenciada en Lengua y Literatura, es diplomada en Migraciones, Integración y Diversidad Cultural de la Universidad Alberto Hurtado y es miembro del Comité de Valoración de Libros de Troquel, como ya les decía. Actualmente es directora en la Biblioteca Viva Los Dominicos, en la comuna de Las Condes, y dentro de su especialidad y sus intereses se encuentran la literatura infantil y juvenil y la literatura caribeña también. Nicole Jara, por otro lado, es licenciada en literatura creativa, diplomada en literatura infantil y juvenil, también es miembro de nuestro comité y es subdirectora de Biblioteca Viva Sur, lugar donde ha podido gestionar y realizar diversas actividades en torno a la narrativa gráfica. Ahora les doy la palabra a ambas para que comiencen su presentación que les voy a compartir ahora. Gracias, Maca. Gracias a ustedes. ¿Me confirman si se ve bien? Por favor. Todavía un poco pequeño. Sí, lo estoy configurando para que puedan ver la pantalla completa. ¿Ahí? Sí. Ahí sí. Perfecto. Gracias. Bueno, como señalaba Maca, nosotros en el Comité de Valoración de Libros hacemos una selección de acuerdo a ciertas rúbricas que manejamos en cuanto a libros infantiles y juveniles. Este año estamos cumpliendo 5 años, así que si quieren pasar a ver el trabajo que hacemos, está el link de los boletines. Y por lo mismo, con Rosario, tenemos cierta pasión, gusto por la narrativa gráfica y nos planteamos esta charla de la siguiente forma. La narrativa gráfica implica el conocimiento de un lenguaje y los elementos que la componen. Y por lo mismo, queremos abordarlo de una manera bastante simple para quienes recién se están introduciendo en este género. Y posteriormente vamos a ver la forma en que nosotros lo seleccionamos dentro del comité. Siguiente, por favor, Maca. ¿Qué es la narrativa gráfica? Este término es bastante amplio, pero podríamos definirlo como un medio visual que a través de la secuencia de imágenes narra una historia. Para Eisner era el arte secuencial. Para Scott McCloud, el crítico y estudioso de los cómics, es un poco más complejo. Se refiere a ella como ilustraciones justapuestas y otras imágenes en secuencia deliberadamente con el propósito de transmitir información y recibir una respuesta estética. Cuando Scott McCloud habla de la yuxtaposición, se refiere a cómo en la narrativa gráfica hay elementos como las onomatopeyas, las metáforas visuales, todo un lenguaje que se conjuga para aparecer en las viñetas. Siguiente, por favor. Pero una de las frases
que me hizo mucho sentido y me ayudó como de alguna forma a comprender lo grande que es el lenguaje del cómics es la siguiente. Una de las cosas más importantes que descubrí fue que el cómics es un medio visual que intenta contener todos los sentidos en él, dice Scott McCloud. Y por todos los sentidos es porque las viñetas nos transmiten olores, sensaciones, acciones. Podemos incluso ver cómo los personajes tocan las cosas, todo por medio de la visualidad. Y por lo mismo les quise poner esta viñeta de Mafalda. La vemos muy ahí concentrada. No sentir, concentrarse. No sentir. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Olió algo? No me sale el yoga. Entiendo Mafalda, porque al leerla, al verla, al leer las imágenes, puedo percibir su desagrado. Siguiente, por favor, Maca. Lo mismo pasa con Calvin y Hobbes. Me puedo imaginar mi canción favorita sonando de fondo. Sé que están haciendo un escándalo. Lo vemos en la secuencia y no necesitamos saber inglés para saber que a sus padres no les gusta para nada esta situación. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar de ciertos elementos que conforman este lenguaje finalmente. Probablemente las conocen, pero cómo funcionan dentro de este lenguaje es lo interesante. Las viñetas, la clausura, los bocadillos. Vamos poco a poco conversando sobre esto. Siguiente, por favor, Maca. Las viñetas son aquellos recuadros que contienen dibujos con significado narrativo. Son la unidad mínima para que tengamos una viñeta, o sea, una historia, ¿cierto? Por ejemplo, acá, el ejemplo de Tintín, el de que ustedes ven a su izquierda, en solo una viñeta sabemos que algo ha pasado. La onomatopeya en el globo de texto, el signo de pregunta. Ni siquiera necesitamos saber que Tintín es un cómic de aventura. Simplemente una viñeta nos puede dar mucha información. Y por lo mismo, ustedes pueden, si conocen las otras que hay de ejemplo, por favor, nos cuentan. Siguiente. Pero las viñetas, como no son necesariamente cuadradas. Esa es su forma más común porque cuando aparece la tira cómica por primera vez con The Yellow Kid a principios de siglo, esa fue la forma que empezaron a tomar para salir en el diario. Sin embargo, el año 2017, si no me equivoco, con Troquel llega esta novela gráfica que se llama Cortázar. Cortázar, si se fijan, es un híbrido. Rompe con todo aquello que podríamos imaginar nace del concepto de viñeta, ¿cierto? Redondos, una yuxtaposición de imágenes, globos de texto muy redonditos. Pero créanme que la historia está tan bien narrada que este estilo se adapta perfectamente a la narración, al guión. Funciona muy bien. Pero como tenemos Cortázar con este estilo sumamente innovador, también tenemos otro tipo de viñetas que quizás son más comunes, pero que no dejan de ser menos interesantes. Siguiente, por favor, Maca. Aquí hay un ejemplo de un cómic llamado Paper Girl, y que si se fijan, las viñetas son bastante delgadas arriba, y ella va tirando los diarios. Podemos intuir que esta es una acción rápida, una tras otra. Además, la calle, el espacio entre viñeta y viñeta es muy delgadito. Por otra parte, tenemos Vagabond, que es un manga de Takehiko Inu. Si vieron Slam Dunk, este es el creador. Y lo que me gusta mucho de esta viñeta, además de que es diagonal, es cómo hace un primerísimo plano al rostro del protagonista
y luego nos muestra qué está haciendo y por qué su concentración. Siguiente, por favor. Pero si hablamos también de otras novelas experimentales que también llegaron al comité, tenemos Lo que más me gustan son los monstruos. Quizás han escuchado hablar de esta novela gráfica porque en su momento se ganó todos los premios. Pero si se fijan dónde están las viñetas, lo que intenta transmitir esta historia es la vida de un personaje quien dibuja todo y estamos frente a su cuaderno de dibujo. Por lo mismo vemos las rayas del cuaderno, el espiral al centro, y no es necesario que tenga las viñetas clásicas para que nosotros hagamos una lectura ordenada, porque es tan coherente con lo que nos está contando que funciona como un todo. Les recomiendo mucho esta novela, es gigante, gigantísima, pero es el arte de Emil Ferris es increíble. Siguiente marca, por favor. Y por último, sobre el tipo de viñetas, veamos este ejemplo. Al lado izquierdo tenemos Little Nemo en el País de los Sueños, de Winsor McCay, dibujado a principios del siglo XX y considerado el primer gran clásico del cómic. Y lo interesante es que esta historia cuenta la vida, o en realidad los sueños de Nemo, el protagonista, quien todas las noches sueña sobre el lugar, sobre el mundo de los sueños. Para McCay, la forma de transmitir al lector ese sentimiento onírico de los sueños, utiliza las viñetas. Esta viñeta que yo puse acá es bastante estructurada, tiene otras que son una locura, pero si se fijan a la derecha tenemos la versión del chileno Gabriel Rodríguez, publicada en el 2015 por Editorial Anfibia. Esta novela gráfica es una especie de spin-off de la original, pero lo interesante de Gabriel Rodríguez es que tiene que, en primer lugar, reducir un cómic que se publicaba en un diario. O sea, era gigantesca. Se publicaba los días domingos. En cambio, él tiene que publicarla en esta versión de cómic normal, como de este tamaño aproximadamente, no tan grande. Y por lo mismo reduce las viñetas, pero aún así mantiene la esencia de Winsor McCay en su propio estilo, lo cual es increíble, y se ganó un Eisner y es el primer chileno en ganar un Eisner gracias a este cómic, que está además seleccionado en nuestro boletín también. Siguiente maca, por favor. Pero las viñetas, además de crear la secuencia en el relato, también nos ayudan a entender el tiempo. Controlan el tiempo en la narración. El ejemplo que yo puse acá es de un webcómic llamado Polar. Si se fijan, es horizontal y podría ser una secuencia de acción muy rápida. Pero lo que hace el autor es poner pequeñas viñetas interiores para que nosotros vayamos deteniendo nuestra atención en cada acción distinta. Siguiente, por favor. Y cuando hablamos del tiempo, los japoneses se lucen, sobre todo Jiro Taniguchi. Si han leído alguna obra de Jiro Taniguchi, como El Olmo Caucaso o Barrio Lejano, saben que sus novelas tienen mucha contemplación. Por lo mismo, tenemos esta hermosa viñeta que se concentra en el paisaje, luego en el protagonista, luego en la naturaleza, y entendemos que en el cementerio hay mucho silencio y nos quedamos con él
en esta especie como de burbuja de calma. Por el lado derecho tenemos a Igor, un europeo que en Cuadernos Japoneses él cuenta su historia cuando vivió en Japón. Y por lo mismo, cuando él sale a recorrer Japón, nos muestra esta viñeta. Somos un turista junto con él. Y vamos lentamente recorriendo las bellezas de las revistas, los libros y las máscaras japonesas. Siguiente, por favor, Maca. Bueno, ahora hay algo muy importante en los cómics y que es necesario que quizás nos demoremos un poquito más. La clausura, el cerrado o la elipsis. La clausura es todo lo que sucede entre viñetas. Es aquello que nosotros añadimos a la lectura. Es un concepto súper abstracto, pero que MacLeod lo define como el fenómeno de ver las partes, pero percibir el todo. También dice que es una especie de contrato tácito y secreto entre el creador y su público. Y por lo mismo es que tenemos que poner mucha atención en el ejemplo que pusimos acá, que es de Batman, la broma asesina, de Killing Joke, muy conocido también. Si se fijan, lo que vemos primero son los globos de texto. Esto sucede cuando el Joker le cuenta un chiste a Batman y comienzan a reírse, y lo único que hacemos es seguir las onomatopeyas. Vemos el escándalo de la risa y de pronto no hay nada más. ¿Qué creen que pasó? Según MacLeod, nosotros somos el cómplice silencioso. Somos los encargados de matar al Joker. O en realidad lo que haya pasado, porque va a depender de nuestra propia percepción. La elipsis, el concepto de elipsis, es la omisión voluntaria de un fragmento de la historia. Lo que sucede justamente gracias a lo que vemos acá en la flecha roja, que es la calle o el gutter, también conocido, que es el espacio que separa las viñetas entre sí. Todo esto es la clausura. Lo que sucede entonces entre viñeta y viñeta. Pero lo importante es que tengamos en consideración que nuestra mente está percibiendo todo este concepto. Nosotros leemos los cómics y hacemos la clausura de forma inmediata, no nos damos cuenta. Pero los creadores de cómics hacen esto deliberadamente. Siguiente, Maca, por favor. Por ejemplo, tenemos aquí a Charlie Brown, elevando, y ahí rellenamos con la información que queramos, y de pronto este hilo cae y llega a Linus, y se topa con esto. No necesitamos más información para saber qué pasó. También vemos a Milú, la mascota de Tintín. También, ¿qué está pasando? No necesitamos mucho para entender qué sucedió. Simplemente nuestra mente lo hace sin mucho esfuerzo. Siguiente, por favor. Los globos de diálogo. Esto es muy característico, es una de las primeras cosas que se nos ocurren cuando pensamos en cómics. Esta forma típica del globito con la lengüita son las que cuando vemos nosotros los globos de diálogo es porque estamos viendo lo que los personajes expresan en voz alta. En este caso vemos ahí Aguja Dinámica, Wolverine, muy enojado, pero ¿cómo sabemos que está tan enojado? Porque miren su globo de texto. Está con líneas puntiagudas, ¿cierto? Hay un cambio en él al momento de decir eso.
pero hay muchos tipos de bocadillos o de globos de diálogo y que han ido variando también en el tiempo. Por acá aquí tenemos uno de George Herriman, el autor de Crazy Cat, que es un cómic clásico también, y que tiene una burbuja más parecida a la que nosotros hoy en día asociamos a las burbujas de pensamiento. Pero pensemos que el cómic ha cambiado mucho desde que se acuña el concepto. Continuemos acá, por favor. Como ha cambiado tanto, no todos utilizan hoy en día tan frecuentemente los globos de texto. Algunos autores han optado por utilizar los cuadros de texto, que pueden usarse de distintas formas. O sea, yo lo asocio principalmente a cuando uno entra a un capítulo y aparece un cuadrado que te contextualiza qué está pasando. Casi siempre te sitúa, no sé, puede ser el lugar donde está ocurriendo la escena, el año. En este caso, tenemos dos imágenes. Tenemos una de X-Men, que nos está describiendo la escena, y por otra parte tenemos una de Sin City, y Sin City utiliza mucho los cuadros de texto, pero para expresar los sentimientos de los personajes, o los diálogos internos. Siguiente manga, por favor. En algunos casos también, como les contaba, pueden reflejar hasta el flujo de la conciencia. Y también a veces aparecen, no tan delimitados por un cuadrado, a veces pueden ser comillas o como estos que son bastante comunes en los mangas, que es como diálogo suelto. Siguiente, por favor. Y aquí les comentaba lo de las burbujas de pensamiento. Manifiesta visualmente los pensamientos del personaje y suele tener forma de nube. Esto lo asociamos más a las tiras cómicas, ¿no? A Snoopy y a Garfield, que como animales no pueden hablar, pero sí para transmitirnos a nosotros lo que están pensando, tenemos estas burbujas de pensamiento. Siguiente, por favor, Mac. Y ahora un elemento que es muy importante, las onomatopeyas. ¿Se acuerdan de la frase del comienzo cuando McCloud nos decía que los cómics intentan representar los 5 sentidos? Uno de ellos, y que es fundamental, son las onomatopeyas porque son un icono acústico que aspira a convertirse en la traducción oral o escrita de los ruidos. Y hay cómics que tienen mucho ruido, sobre todo cuando hay acción. Aquí, por ejemplo, tenemos una onomatopeya clásica, que es el plop de Condorito. También pusimos un ting, 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 ting de cómo sonaría una guitarra. Y también, que es un poco cruel, una viñeta del árabe del futuro, donde la profesora le está pegando a los niños que se han portado mal. Y si bien nos vemos en la viñeta 2, que el golpe en sí mismo, podemos imaginarlo porque está la onomatopeya, el sas, 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 sas. Siguiente maca, por favor. Aquí, un boom gigantesco de Hellboy, muy icónico. Y también un pop. Este pop es muy curioso porque Daniel Close, el autor de Mr. Wonderful, que es esta viñeta que tenemos a la derecha, es un autor que utiliza muy poco las onomatopeyas. Pero acá utiliza una ridícula porque incluso le hace como un ojo bien grande como anime al protagonista, porque él está pensando, está como dentro de su cabeza, en su imaginación.
fuera de su imaginación, este personaje no tiene ningún elemento que sea tan explosivo como este pop. Siguiente vaca, por favor. Y bueno, la tipografía también es muy importante. Tiene que ser concordante con el estilo que se nos está presentando. Tenemos acá Scott Pilgrim del canadiense Brian Lee O'Malley. Si se fijan, ¿de qué puede ir la obra? Tiene la tipografía típica de un videojuego, ¿cierto? Inmediatamente ya tenemos esa información sin siquiera haber leído nunca este cómic. Siguiente maca, por favor. Y por supuesto, algo muy característico, la lectura en Z, algo que para nosotros los lectores de Occidente se da de forma natural y que la narrativa gráfica, hay un esfuerzo muy grande detrás para que para nosotros esta lectura sea natural. Aquí yo puse el ejemplo de Batman año 1, pero esta obra es tan magistral que por lo mismo tenía que ponerla en algún lugar. No, el concepto de la Z cambia, en el caso de los mangas, obviamente de derecha a izquierda, y también cambia por el estilo de narración que ellos usan, pero al menos para nosotros la clásica y más común es esta, la lectura en Z. Siguiente maca, por favor. Las líneas cinéticas, o las líneas vivas, como le dice McCloud, es el recurso que utiliza la narrativa gráfica para representar movimiento. Aquí yo puse unas bien extremas, pero las líneas cinéticas pueden ser desde pequeños saltos, sensaciones, como frío, calor, olores. ¿Cómo son las líneas de los olores en la narrativa gráfica? Son unas ondas, ¿cierto? Cuando algo huele. Y cuando McCloud habla de las líneas cinéticas, enseguida destaca a los japoneses, porque ellos fueron los primeros en darse cuenta de la importancia de este elemento, de cómo aportaba la narración. Cuando sale Action Comics en 1938 con Superman, el lector casi siempre está situado como frente a la acción, como desde un banquillo lo define él. En este caso, si se fijan, nosotros vamos sobre la moto. Vamos junto a Kaneda en esa moto. Este es un extracto de Akira. A la derecha, otro de Brian Lee O'Malley. Este autor tiene mucha influencia del manga y esta viñeta lo deja en evidencia totalmente. Le gusta muchísimo, incluso Scott Pilgrim cuando se publica por primera vez es en blanco y negro, así que es un bonito homage al manga. Siguiente. Y acá vemos algunas líneas cinéticas de un cómic norteamericano, Daredevil, mucho más pequeñas, no tan dramáticas, pero logran transmitir el mismo efecto. Otras de Calvin y Hobbes y los que yo les contaba de las sensaciones. ¿Qué pasa con Garfield? Tiene mucho frío. Podemos escuchar incluso como tirita. Siguiente, por favor. Y la doble página. La doble página, para quienes han leído en literatura infantil y juvenil, es muy importante dentro del libro álbum. En el caso de los cómics, funciona de forma distinta. Se pone al comienzo, como para mostrarnos los personajes, que si siempre en los cómics de superhéroes se utiliza mucho, o al centro de la historia para realzar algún momento de tensión o un instante dramático. No deja de ser interesante, encuentro que funciona súper bien con algunas novelas. Voy a ver si tengo alguna. Las de Batman no usa tanto la doble página, pero sí usa una página completa a veces. Y sirve mucho
para cambiar el ritmo de la lectura. Siguiente, por favor, Maca. Acá hay una doble página de Akira. Akira se imprimió en un tamaño grande y aquí se ve súper bien. La versión original se pierde un poco de la explosión, pero me gusta mucho la viñeta que está mostrándose. Porque imagínense esto, si se puede extender efectivamente una doble página, el efecto que causa en el lector. Después de, pensemos que los mangas son en blanco y negro. Llegar a esta página, ¡guau! Tiene mucho impacto visual. Siguiente, por favor. Y ahora hablemos un poco de los formatos. Más tarde la Rosario va a hablar de los formatos comerciales, pero ahora hablemos como de los formatos que conforman esta narrativa gráfica. Los cómics. Bueno, yo ya les mostré uno, justamente de Paperless, que es los cómics o soporte estilo revista, son estos muy delgaditos, ¿se ve? Que tienen un corchete, estilo grapa. Los Asterix y Obelix, los Mampato, los Tintín están dentro de la categoría de álbum. Estos con tapaduras, gigantes. Acá los hemos adoptado también, pero para las tiras como las que ya mencioné. Mafalda, la tira cómica. Mafalda tiene estos grandes libros de compilados que son súper grandes, pero también tiene esta versión que es más pequeña y que también se adapta como a este formato horizontal. Y en este tamaño se sacan muchos libros como Gaturro, Snoopy, que es un formato más pequeño, pero que tiene relación con el estilo de tira cómica. Pensemos que las tiras cómicas, como comenzaron a salir en el diario, tienen esta forma, son delgadas y alargadas, como las que vimos al principio como faldas. Siguiente, por favor. Tenemos los mangas, que son los cómics japoneses. También son bastante pequeños. Se publican casi siempre en blanco y negro. Algunas ediciones como más de lujo traen algunas impresiones a color. Pero pensemos que los mangas cuando se publican se hacen en revistas muy grandes, donde vienen muchas historias de distintos autores y a la que le va mejor, luego sale en este formato de libro, de comic book. Y pusimos este webcomic, el link está en la bibliografía por si después lo quieren ojear. Es fantástico, es de Javi de Castro, se llama The Ice. Si les gusta Black Mirror, este webcomic es ideal para ustedes, se lee muy rápido, muy cortito, y lo interesante es que utiliza animaciones para crear este efecto misterioso de la narración. Por otra parte, tenemos otro estilo de webcomic, que son los webtoons. Los webtoons son webcomics, pero el término es acuñado por los coreanos y se lee en el teléfono o en una tablet y se arrastra hacia arriba la imagen. Deja grandes espacios en blanco. De esa forma va equilibrando el ritmo de la narración. También les dejé algunos links por si quieren conocer algunos webtoons que son muy interesantes. Siguiente. Y finalmente la novela gráfica. Este estilo es muy controversial. Todos tienen opiniones distintas sobre qué es la novela gráfica. No todos están de acuerdo con este concepto. E incluso Eddie Campbell, el autor de Baco, que es una novela gráfica, saca un manifiesto de novela gráfica, un poco para quitarle como la importancia a esta denominación. Pero ¿qué podemos encontrar en común con lo que hoy en día se llama novela gráfica o lo que llega acá como novela gráfica? Primero son
historias autoconcluyentes la mayoría de las veces, de varias páginas, supuestamente más de 100, pero sabemos que hay novelas gráficas que son más cortas que eso y que abordan temas más profundos. Pero también sabemos que eso es cuestionable porque hay cómics cortos que abordan temas muy profundos. Pero no deja de ser interesante en novelas gráficas como Persepolis, Mouse, Watchmen. Hay muchas novelas gráficas con esa denominación que son muy, muy buenas y que vale la pena mirar, sin duda. Siguiente. Bueno, y Rosario después también va a hablar un poco de esto. Entonces, ¿qué consideramos narrativa gráfica? Bueno, es todo eso y más. Siguiente, Maca. Es todo esto, todo aquello que comparte este lenguaje, ¿cierto? Sí. Obviamente es un lenguaje mucho más amplio del que yo mencioné ahora, pero sí, si quieren conocer el cómics, les van a servir estos conceptos para cuando se enfrenten a una novela, o un cómic, o un manga. Y espero que al menos hayan visto alguna que hayan leído por ahí. Gracias, ¿Sí? Nico. De nada. Gracias. Maquita, pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, después de la gran aproximación que hizo Nicole del lenguaje visual de la narrativa gráfica, explicando en detalle qué considera cada elemento y sobre todo también profundizando sus formatos, yo les voy a contar un poco cómo en la labor que hacemos en el Comité de Valoración de Libros, eso es muy importante, en qué nos fijamos al momento de seleccionar los libros, entendiendo que nosotros recibimos varias lecturas durante el año, vamos escogiéndolas, las vamos evaluando, tenemos una pauta de evaluación muy exhaustiva y muy exigente para poder seleccionar todos los libros que van a ir al boletín. Y nos fijamos principalmente en estos tres elementos que ustedes pueden ver, que son la materialidad, la narrativa literaria y la visualidad. Desde estas perspectivas nosotros nos lanzamos, ponemos atención, nos fijamos mucho para poder seleccionar. Maquita, por favor, pasemos a la siguiente. En la materialidad tiene que ver con todos los elementos paratextuales que a veces como lector quizás no reparamos tanto, pero que son tremendamente importantes y que en la industria editorial son muy pensados en algunos casos. ¿En qué nos fijamos en los elementos paratextuales? Principalmente en la tipografía o rotulado. En palabras simples, la tipografía vendría a ser el tipo de letra que se ocupa. Lo principal para nosotros es que sea legible, que no tengamos que esforzarnos tanto para poder ver qué dice o qué lee. Eso quita la atención del lector. Entonces eso no puede suceder. Tiene que ser legible. Y por supuesto también que aporte un valor estético y que sea coherente con lo que nos está presentando el texto. Este aspecto es muy importante. También nos fijamos en la encuadernación, que se mantenga intacto durante la lectura, que cuando manipulemos el libro no se deshoje, no se empiece a desarmar. Eso es muy importante cuando estamos leyendo, que no se nos deshaga el libro. Nos fijamos mucho en eso. Y también, en algunos casos, la encuadernación puede aportar un valor estético y puede darnos luces e información del título. El tipo de papel es un elemento que también consideramos, que sea de buen gramaje. Eso significa que esté bien pensado para el texto, para la idea que el texto propone. Por ejemplo, no puede ser una página o un papel muy delgado que se trasluzca a la página siguiente, porque eso nos va a influir en la legibilidad. A lo mejor hay algunos títulos que funcionan con papel couché y hay otros títulos que tienen que ocupar otro tipo de papel para realzar los dibujos. También es un elemento que nos fijamos y que es muy, muy importante. La portada es el primer paso, es nuestro primer contacto con el libro, por tanto, sin duda, es como nuestra cara a cara, ¿no? En la portada juega un rol fundamental porque puede marcar la diferencia entre si yo me siento interesada en acercarme y leer el libro o no.
es nuestra puerta de entrada. Así que es muy importante que tenga relación con el texto y por supuesto que tenga una propuesta estética interesante, atractiva, que nos atrape, que nos ofrezca ganas de quedarnos y abrir el libro. La portadilla también es un elemento interesante porque nos puede proporcionar información adicional a lo que nos ofrece la portada. Puede que vengan otro tipo de ilustraciones o puede también que vengan la misma ilustración pero con algunos guiños que nos reparamos antes o que venga información de quién es el dibujante y quién es el autor, que nos proporciona básicamente información. Y también tenemos las guardas que, como bien Nicole explicó, en el mundo de la narrativa gráfica, las guardas tendrían que ver con esta doble página, ¿verdad? Cuando hablamos de los libros álbum, conocemos las guardas, que son estas páginas iniciales, y en el mundo de la narrativa gráfica, las guardas son el símil de la doble página. También ojalá que nos aporten algo, que nos aporten una información, que tengan un valor estético importante y que sea coherente. Siguiente, Maca. La calidad de la impresión también es muy importante. Esto tiene que ver con que el libro, la decisión de la calidad de la impresión destaque el título, potencia. Es decir, que se realcen los dibujos, por ejemplo, que favorezca la lectura y que realce las ilustraciones, eso es vital. Y también en el diseño general es muy importante que sea innovador. Como bien Nicole explicó al momento de hablar de los formatos, el diseño general está muy relacionado con los avances tecnológicos y con los avances de distintas herramientas nuevas que se van generando cada cierto momento. Y el diseño general tiene que adaptarse rápidamente a los avances y tiene que hacerlo para que sea atractivo para el mercado. Estos son los elementos paratextuales y los elementos de materialidad que nosotros sin duda revisamos y que son muy importantes para nosotros. Nos fijamos en todos los detalles y somos súper minuciosos al momento de evaluar. Siguiente. Aquí tenemos el guión, la idea, y esto es tremendamente importante, la narrativa literaria. Por supuesto nos fijamos en que sea una propuesta innovadora, que sea una propuesta original, con tintas de originalidad que nos atrape inmediatamente. Y eso va muy ligado a lo que vamos a ver más adelante, cuando revisemos algunos títulos del Comité de Valoración de Libros, vemos que la narrativa gráfica aborda distintos tipos de temáticas. Por tanto, cuando hablamos de propuesta narrativa, vamos a poder entender mejor esta idea. También, por supuesto, de la propuesta narrativa viene de la mano la coherencia interna de la narración, es decir, que los sucesos y los personajes sean coherentes. Eso es súper importante también. Tenemos la secuencia de viñetas. Lo ideal es que las secuencias de viñetas se presenten en forma ordenada y que tengan coherencia temporal. Eso es muy importante. Por ejemplo, como mostró antes Nicole, el ejemplo de Polar, de Víctor Santos, es una forma muy novedosa de proponer el orden de las viñetas. Que sean estos cuadraditos blancos, que se desplazan y que se ubican de manera estratégica porque el autor le dio un sentido específico a sus viñetas. Todo esto está muy pensado por el autor y por el dibujante. La clausura, como la explicó Nicole, es muy importante y es la transición justamente de viñetas. Lo importante es que nos permita conectar los momentos y que construya una realidad unificada. Que no quedemos ahí como un poco, como lectores, como un poco, ¿qué pasó aquí? Sino que de verdad sea como un todo, un coherente, que podamos leer el todo. La construcción de personajes, eso también es muy importante, que el guión sostenga la psicología de los personajes, que podamos conocer su interioridad. Y eso, por supuesto, va muy de la mano también con lo que pueda aportarnos el dibujo, lo que pueda aportarnos la ilustración. En esta relación de historia-lector es muy importante que la trama nos desafíe. Si la trama no nos desafía y es predecible, es muy probable que abandonemos la lectura. Mientras tengamos una trama que nos atrape y que nos mantenga conectados y que no queramos dejar de leer, está el objetivo cumplido. Y finalmente todos estos elementos formales narrativos que Nicole explicó muy bien, que eran los bocadillos, los cuadros de texto, las onomatopeyas, nosotros nos fijamos que estén bien dispuestos, que clarifiquen el momento.
Eso es tremendamente importante. Y en eso nos fijamos al momento de poder evaluar estos títulos. Siguiente, por favor. Aquí viene también un aspecto que tiene que ver con la visualidad, los aspectos estéticos que nos proporciona el título. Y por supuesto, desde esa mirada evaluamos la relación dibujo-historia, que sea coherente con el tono narrativo del guión. Tiene que ir de la mano. Eso es muy importante, es como un matrimonio, tiene que funcionar muy bien. También nos fijamos mucho en el color, y este es un factor tremendamente importante, porque también es una decisión muy importante que cumple el dibujante. En la industria sabemos que a veces el dibujante entrega a un colorista la responsabilidad de imprimirle el color y de ponerle el color a los dibujos. Y es así de importante es una decisión si decidimos que un título sea en blanco y negro, por ejemplo, o si decidimos ponerle color. Entendiendo que el mundo que nosotros vivimos es de color, también a lo mejor al elegir la opción blanco y negro es porque queremos enfatizar en ciertos aspectos en el título. El estilo también es muy importante y es que sea coherente con la narración, que tenga un valor estético y que también refuerce la idea del valor estético. Finalmente tenemos la composición, que esto tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la diversidad de planos que nos ofrece el dibujo. En realidad lo que buscamos acá es que haya ritmo, que favorezca el movimiento y que por supuesto enriquezca la clausura. Eso es súper importante. Y finalmente tenemos la potencia estética del dibujo. Aquí es donde se plasma todo el talento del dibujante, el sello del dibujante. Muchas veces ya para los lectores de narrativa gráfica ya tenemos ciertos autores que nos gustan mucho, ciertos tipos de dibujo que nos gustan mucho, como Taniguchi, que fue nombrado por ahí y que viene al chat, que causó mucho gusto. En ese tipo de elementos nos fijamos en la potencia estética. Siguiente. Bueno, acá como pueden ver, tenemos todos nuestros boletines. Estos son los boletines que hemos publicado ya de 5 años de trabajo aproximadamente. El primero fue publicado a finales del año 2015 y el último fue publicado a principios de este año en el mes de marzo. Estos boletines, estos 10 boletines son los que nosotros traspasamos todas nuestras lecturas y rescatamos los con mejores calificaciones, los más bien evaluados. Y en ellos también pueden encontrar los destacados, el libro en literatura infantil y juvenil, y también, por supuesto, algunas reseñas, algunos artículos, ensayos breves, donde profundizamos algunas de estas novelas porque nos han gustado mucho y también porque tratan temas muy contingentes y muy actuales. Siguiente. Estos son los títulos infantiles de narrativa gráfica. Como ustedes pueden ver, acá tenemos a Narval, el unicornio marino. Estos títulos están pensados para aquellos lectores que van a empezar a dar sus primeros pasos en el mundo de la narrativa gráfica y también, ¿por qué no?, los primeros pasos en la lectura. Narval ganó el premio Eisner como el mejor cómic para primeros lectores. Y eso es súper importante, porque abre la puerta a que este tipo de formato también sirva para el fomento lector y para también aprender en los primeros pasos de la lectura. Bien, Narval entonces fue escrito e ilustrado por Ben Clanton y es muy interesante porque tiene como esta dualidad donde tenemos a Narval, que es súper despreocupado, súper distraído, y está Medu, que ella es súper seria y súper sensata. Entonces esta dupla funciona súper bien porque al final chocan en un principio, pero terminan siendo súper amigos, terminan pasando muchas aventuras, y de verdad que a los niños en las bibliotecas les encanta. Lo pasan muy bien y es un título que, si bien está pensado para la primera infancia, funciona incluso y lo gozamos nosotros los adultos. Luego tenemos el teatro del cuerpo humano, que está escrito por Maris Wick. Es un título informativo donde aprendemos cómo funciona nuestro cuerpo humano desde el formato gráfico. Aquí también podríamos jugar en cómo tenemos ciertos aspectos informativos
que pueden ser resueltos y que pueden ser presentados en el formato gráfico. Y la cena con la reina también es un cómic para niños que habla justamente de la protagonista que come con muy malos modales y según su propia autora, que se llama Rutu Modan, ella es una historietista israelí, se inspiró en una conversación que tuvo con su hija que estaba comiendo pésimo. Entonces ella se inspiró en esa idea para escribir este cómic y el resultado es ese cómic que se llama La cena con la reina. Es muy bueno. Todos estos títulos, como les comenté, sirven para la primera infancia. Yo creo que desde los 2 a 3 años, sin duda, pueden ya comenzar a trabajar con ellos. Siguiente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una selección de clásicos. Nicole ya les comentó mucho de Little Nemo, ya les habló un poco de qué pasaba con este título, pero en esta selección son títulos que son revisitados. Son clásicos que marcaron sin duda la literatura, tanto del mundo del cómics como de la literatura probablemente tal, y que son revisitados por nuevos autores que les dan una nueva vida, un nuevo sello, pero muy inspirados en esos clásicos iniciales. Y de esta línea quiero destacar el título Jane, el zorro y yo. Es una historia muy, muy interesante porque aborda el bullying, aborda el acoso escolar. Su protagonista ahí se llama Hélène y ella sufre acoso escolar y se refugia o busca refugio en Jane Eyre, este clásico de la literatura inglesa escrito por Charlotte Bronte. Entonces es muy interesante cómo estas dos mujeres, Hélène y Jane Eyre, empiezan a crecer juntas y a enfrentar ciertas pruebas juntas. Entonces aquí vemos cómo funciona muy bien tomar un clásico, revisitarlo, reconvertirlo y traerlo a una época muy actual y con problemáticas súper actuales. También quiero destacar de estos clásicos El río. Esta es una adaptación de la novela de Alfredo Gómez Morel al formato gráfico. Y en el guión y en el dibujo tenemos a Jorge Gay, que fue un dibujante chileno que falleció hace muy poquito, falleció hace un año, y realizó un tremendo trabajo y dejó un tremendo legado a su haber. De ediciones Tajamares Texto. Muy, muy, muy bien pensado. Y tenemos también otros títulos como El hombre que mató a Lucky Luke, El hijo del ladrón y El diario de Ana Frank, que son títulos sin duda que pueden ser súper útiles para volver a visitar y engancharnos y reencantarnos con los clásicos. Siguiente. Aquí tenemos una línea política. Son puros trabajos gráficos que abordan episodios sociohistóricos, no solo de nuestro país, sino también del mundo, y que lo hacen de una muy, muy, muy buena calidad. De toda esta lista de títulos, como yo les comenté, después ustedes pueden ver nuestros boletines de Tropial, aquí los van a encontrar todos, algunos de ellos van a tener artículos profundizando en sus temáticas, así que yo por temas de tiempo solo voy a mencionar aquellos que nos parecen relevantes y que queremos poner en valor. Vamos a comenzar con Los años de Allende, esta tremenda obra de Editorial Weathers, escrito por Jorge Reyes y Rodrigo Ligueta, ambos también dibujantes. Nos cuenta la historia de John Nietzsche, que fue un periodista estadounidense que llega en 1970 a cubrir las elecciones presidenciales donde Salvador Allende termina convirtiéndose en presidente. Es un título tremendamente bien hecho. Aquí es donde podemos, por ejemplo, poner en tensión los elementos con los que estamos evaluando. ¿Qué pasaría si Los años de Allende hubiese usado color? ¿Cierto? ¿Habría funcionado también? A lo mejor el resultado y la percepción de la obra habría sido completamente distinta. Por eso estas decisiones del uso del color son tan importantes al momento de trabajar estos títulos. Y también queremos destacar El árabe del futuro 1, 2 y 3. Es una novela gráfica muy interesante, escrita e ilustrada por Riyad Satouf, él es un historietista francés, franco-sirio, la verdad, y nos cuesta justamente elementos autobiográficos en sus novelas gráficas, porque lo que hace es reconstruir su historia
cuando con su madre francesa y su padre sirio se van a vivir a la Libia de Muammar Gaddafi, y también viven unos años en Siria. Entonces él va mezclando su crecimiento con vivir en Medio Oriente, con el choque cultural, con ir a Francia de visita, y como todas estas culturas se van chocando y se van poniendo un poco en tensión a medida que él crece. Es muy interesante. El siguiente, por favor. Aquí con Nicole elaboramos una línea que se llama Panorama Actual, y aquí tenemos distintos novelas gráficas que van en la línea de lo que está pasando en este momento. Por supuesto, aquí hay de todo. Tenemos títulos que van orientados a la migración, al maltrato, también a la inclusión. Tenemos aquí una novela gráfica que habla sobre el autismo. Estamos todos bien, es una novela gráfica que está protagonizada por adultos mayores. Miren qué interesante, la propuesta innovadora que habíamos hablado y que hablamos, ¿se acuerdan? El piano oriental, que habla del choque de dos mundos, del choque de culturas. Y sin duda tenemos que destacar Gay Gigante, que es una historia sobre el miedo, que es, sin duda se constituye como la primera historia gráfica homosexual chilena. Este es su fundamento y es tremendamente importante ponerla en valor. Está escrita e ilustrada por el joven ilustrador chileno Gabriel Jiménez Perrier, y es la editorial Catalonia. Tenemos que mencionarla. Quiéreme bien, también la quiero destacar porque es una historia que habla sobre el maltrato y sobre las relaciones abusivas. Está escrita por Rosalinda B. Penfold, ese es el seudónimo de una mujer canadiense que escribió esta obra, y que ella escribe esta obra para concientizar sobre las relaciones abusivas. Y es muy interesante porque ella nos narra y nos relata que siendo una mujer adulta, con criterio formado, teniendo aproximadamente 30 años, inicia una relación y comienza a darse cuenta de que hay algo que no anda bien y que empieza a ser maltratada psicológica, físicamente, y empieza todo un trabajo de ella y del personaje en la novela para poder salir de esa situación. Creo que son, como pueden ver, temáticas súper diversas, súper profundas, y que están resueltas desde el formato gráfico. Es decir, la narrativa gráfica es tan amplia que puede ofrecernos temas como la migración, temas como la inclusión, y también, ¿por qué no?, tener las diversidades. Siguiente, por favor. Aquí también elaboramos una categoría de Oriente. Como podemos ver, Jiro Taniguchi tuvo mucha presencia en nuestros boletines. Muchos de ellos vienen con reportajes, vienen con pequeños ensayos y con títulos escogidos en él. Tenemos Tomoji, El Olmo del Cáucaso, Venecia y Barrio Lejano, todos de Jiro Taniguchi y de Editorial Ponedmo. De esta pasada, bueno, Nicole ya les habló de Barrio Lejano, les mostró esta imagen donde estaba este señor en el cementerio y le preguntaba a su mamá si había sido feliz. No sé si lo recuerdan, pero yo les quería contar que, claro, esto justamente es un texto súper delicado, porque justamente narra la historia de una persona, de un oficinista, un ejecutivo, un hombre que se confunde en la línea del tren de Kioto, se confunde y termina tomando un tren rumbo a su ciudad natal. Eso en él despierta muchísimas emociones, muchísimos recuerdos de la infancia, y a partir del ejemplo de Nicole termina incluso visitando la tumba de su madre y nos muestra un despliegue estético muy reflexivo, un despliegue estético que nos invita a la contemplación, a la introspección. Tenemos que destacarlo. Y también cuadernos japoneses de Igor, de este historietista italiano que se llama Igor Tuberi. Él es conocido como Igor y fue el primer dibujante extranjero que trabajó en una editorial japonesa. Eso es una gran hazaña. Y él nos cuenta en este proceso, nos cuenta lo importante que es acercarse a esta nueva cultura, la cultura nipona, y todo lo que va aprendiendo de ella. Siguiente, por favor.
Aquí elaboramos una categoría de autores. Todos estos títulos están inspirados en grandes personajes de la historia, ya sea musical, de la escritura y también de la pintura, por supuesto. Aquí nos vamos a detener en Cortázar, que Nicole también lo mencionó, una propuesta, como ustedes pudieron ver, visual muy experimental, fue editorial nórdica, y podemos ver cómo estos autores van reconstruyendo la vida de estos grandes personajes con elementos biográficos y también muy en la línea de rescatar el producto, rescatar en este caso, por ejemplo, la música o la pintura y de cómo su vida influyó en el arte que cada uno desempeñaba. Siguiente, por favor. Tenemos también aquí una clasificación de distopía y fantasía. Todas estas son obras que van en la línea de destacar estos nuevos mundos distópicos donde suceden muchas cosas y estamos enfrentados a nuevos regímenes totalitarios y tenemos que pasar muchas aventuras. Y tenemos también temas chilenos. Está el lado B, que es A través de la puerta. Está escrito por Alfredo Rodríguez, el guión, que es un gran dibujante nacional, y las ilustraciones, el dibujo de ese agrega. Es muy interesante también cómo en el lado de la distopía hay mucho trabajo gráfico nacional que ojalá más adelante y en otra sesión pudiéramos profundizar de manera más acabada. Pero aquí tenemos también mucha diversidad. Lo que más me gusta son los monstruos, Nicole lo pudo mostrar de manera mucho más profunda, pero nos vamos a detener aquí en Epifania, que es de Ediciones Kraken, está escrito por el dibujante francés Ludovic Debrun, y nos habla sobre una serie de problemas actuales que tienen que ver con la crisis del medio ambiente, el miedo a la otredad y también, por supuesto, la violencia social. Son muchos elementos que están ahí pujando para que sea una novela que de verdad yo les invito a que lean, a que puedan conocerla. Y porque también se vienen más números, y es muy, muy interesante la reflexión que se hace allí. Y quiero destacar Gafas, también del ilustrador chileno Tomás Cisternas. Es un título existencialista, muy bien pensado. Aquí el uso del color los va a llevar a viajar por mundos insospechados. Es un título muy oscuro que justamente aborda de manera particular y personal ciertas experiencias un poco extrañas de personajes que se van desdibujando y que tienen todavía culpas que pagar en este terreno. Es muy, muy interesante lo que nos ofrece esta categoría de distopía y de fantasía. Como pueden ver, son 5 años de trabajo que intentamos aquí sintetizar desde el punto de vista gráfico. Por supuesto, hay títulos también muy buenos que quedaron fuera y que quizás por temas de tiempo no pudimos mencionar, pero es muy importante como poder evaluar y situar el trabajo que estamos haciendo como comité, que de verdad nos estamos fijando en estos detalles, estamos poniendo énfasis en elementos que sean de buena calidad para que estén disponibles en nuestras bibliotecas vivas. Cuando después pase la pandemia, todos estos títulos que revisamos en esta presentación los van a poder encontrar en nuestro catálogo. Cuando ya podamos empezar a salir y abrir nuevamente las bibliotecas vivas, van a poder acceder a ese catálogo, así que los invitamos a que puedan ahí acercarse y acompañarnos. Sin duda, con Nicole tenemos muchos desafíos, nos habría podido gustar elaborar solo una línea chilena, pero ¿por qué no? A lo mejor más adelante podemos volver a hacer otro taller social y presentar nuevos desafíos. Siguiente, por favor. Vamos a dejar la bibliografía disponible para ustedes con Nicole, que la elaboramos. Y mientras tanto, si es que hay preguntas, sería bueno que nos pudieran ir contando. ¿Me escuchan, Rosario, Nicole? Sí. Muchas gracias por lo que acaban de presentar, por este panorama tan completo y también con estas categorías que ustedes utilizaron para familiarizarnos con las novedades en torno a la narrativa gráfica. Hay una pregunta, de hecho, bastante puntual de lo que mencionó Nicole, que es sobre, la pregunta es, ¿en el webcómic se mantiene el concepto de página?
Es algo bien preciso. No. Vi que en los comentarios alguien puso, bueno, acá también está el link a una charla que hizo Scott McCloud sobre el lienzo infinito. A él se le considera el padre de los del webcomic y habla justamente de esto, de cómo la pantalla se transforma en un lienzo sin fin. Claro, no tiene este gesto y en algunas ocasiones, pero pensemos que los webcomics, la palabra propiamente tal, no es un cómic digitalizado, es un cómic creado y pensado para el soporte web. Creo que eso es como lo fundamental, no se puede imaginar como eh, con páginas. Uh-huh. Y bueno, también hay varias personas que están preguntando dónde van a poder acceder a esta presentación. Yo les adelanto que va a quedar aquí en nuestro Facebook, en nuestro fanpage. Va a estar disponible por unos días para que la puedan revivir y también la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. Así que búsquennos como Troquel, Centro de Estudios La Fuente, y eso va a estar disponible a partir de la próxima semana, este material, esta misma presentación. A mí me gustaría si podemos cerrar con alguna reflexión. Voy a dejar de compartir pantalla, eso es lo primero. Me gustaría saber si podemos cerrar con alguna reflexión respecto del lenguaje visual, de la importancia que tiene la narrativa gráfica en la formación de lectores o en el gusto de los lectores también. Como desde lo gráfico también estamos leyendo el mundo. Así que podemos cerrar como con esa reflexión. Es que claro, leer imágenes lo estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, familiarizarnos con el lenguaje nos va a abrir este mundo aún más. Si antes ya entendíamos cierta parte de este lenguaje, cuando conocemos sus elementos, porque claro, lo que hace MacLeod fue definirlo, ponerle nombre, como ordenar las ideas que mucha gente tenía en la cabeza, pero que no sabía cómo definir. Y eso, Además que, perdón Nicole, es que la no, pregunta iba también porque por mucho tiempo el cómic se consideró como un género menor. menor, Sí. se miraba en menos como género literario. Eso ha cambiado radicalmente. Por O supuesto, sea, sobre todo es algo que podemos ver como que en la cantidad y la diversidad de temas que trata la narrativa gráfica. Como situarlo desde donde tú nos planteas, Maca, es como súper injusto para el formato, porque como vimos nosotras recién, hablamos de temas muy profundos que tienen que ver con incluso problemas sociopolíticos, con problemas actuales como es el acoso escolar, como el maltrato. Entonces, es muy injusto situarlo encasillarlo, que es un formato infantil, cuando ha dado luces de la evolución que ha dado el formato. Uh-huh. Hay, me acaba de surgir una pregunta bien puntual, eh, que es sobre un libro en particular. ¿qué libro? Es una biografía ilustrada, o sea, preguntan por este caso, una biografía ilustrada de aproximadamente 80 páginas, y se Okay. refiere a Soy Teresa Bilsmont, a ese libro en particular. ¿Se considera novela gráfica? Estamos hablando de una biografía ilustrada. No lo he visto, pero ¿tiene viñetas? ¿Se Eso, produce la clausura? ese es un buen ¿Hacemos, punto. sí, hacemos cerrado cuando leemos la obra? Creo que eso es como lo que hay que preguntarse, porque pensemos que la clausura y la secuencia son fundamentales para este lenguaje. Perfecto, es digamos, como el núcleo de lo que define una novela gráfica, porque en el universo editorial gráfico tenemos tanto el libro álbum, el libro ilustrado, y tenemos también la narrativa gráfica como la están definiendo ustedes. Sí, Son especificaciones, digamos, sabemos que los géneros el día de hoy son más fluidos,
no hay una categoría tan Tan definida. limitante, claro, pero aún así, e incluso existiendo estos casos de libros híbridos, tienen sus especificaciones. También, por ejemplo, preguntan, ¿una novela ilustrada se considera un cómic, una narrativa gráfica? Es que pensaría lo mismo, porque si tiene una ilustración y la ilustración está estética y no tiene viñetas, no se genera la secuencia. Uh-huh. Sí. Gracias por esa aclaración. Bueno, yo por el momento no veo más preguntas. ¿Les gustaría agregar algo más para cerrar? Y para despedirnos ya a esta hora, las personas que nos están viendo y acompañando. Por mi parte, simplemente agradecer la presencia. Este espacio de reflexión se agradece mucho y sabemos que tenemos un gran desafío pendiente con poder quizás rescatar la narrativa gráfica latinoamericana y también la chilena, así que quizás más adelante nos volvamos a encontrar. Uh-huh. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Gracias, Nicole, también. Y eso es lo que esperamos, poder profundizar. Hasta ahora hemos presentado algunos temas, esperamos con el tiempo profundizar tal vez en otros que sean de su interés. Y así que los invitamos a estar súper atentos a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, a nuestro canal de YouTube, porque les vamos a ir contando de estas novedades y de los temas que podemos compartir. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por habernos acompañado. Muchas gracias. Con esto ya Chao, gracias. finalizamos. Chao, gracias.